La encuesta de la Cosa Nostra se enfrenta al resto del mercado de encuestas con proyecciones que, además de darle una mayor ventaja en primera vuelta a Janet Jara, plantea un triple empate técnico en el segundo lugar. ¿Cuánto influirá la franja en estos últimos metros? Lo conversamos con el sociólogo pop de Chile y director de la encuesta, Alberto Mayol, que ya se está sumando acá al panel. El número uno. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué honor tenerlo como siempre. Encantadísimo. Oiga, esta es la primaria de la derecha. Claro. Se transformó. Se transformó en la primaria. Se transformó en la primaria con retraso, pero con la posibilidad de disputar entre tres formatos de derechas. Porque es interesante, porque efectivamente se dieron en Chile. Nosotros no valoramos Chile. Nosotros no valoramos Chile. Aquí pasan cosas muy sorprendentes. Políticamente impactante Chile, contrario a lo que parece. Fíjate que en el mundo normalmente hay tres tipos de derechas, pero no todas aparecen juntas en un mismo país. O sea, hay un tipo de derecha que es una ultraderecha de carácter más disruptivo, apocalíptica, ¿no? que tiene una mirada de que una gran transformación, una gran crisis va a otorgar una nueva oportunidad, que es como la lógica de Milei, ¿no? Esa es la derecha de... La disruptiva. La que apuesta a la calamidad, a la catástrofe, porque es anarquista en el fondo. Perdón, pero me da dos perfiles de esa. Ya, a ver. Me da Kast y me da Kaiser. No, porque Kast juega en un pie está en esa zona, pero en el otro juega al iliberalismo y al liberalismo, tratando de matizar entonces esta perspectiva más. Pero lo que pasa es que Kast es un tipo más que disruptivo, es más radical. Lo claro. de él es una perspectiva radical. Es simplemente ser muy de derecha. ¿Ya? Ah, claro, como no ser de derechita cobarde como ellos miran las otras derechas. Claro, exacto. Es exactamente eso. Esa tesis es la tesis de contra la derechita cobarde, que es la derecha radical. Y hay otra derecha, que es la derecha más disruptiva, que considera que, en el fondo, hay que hacer no es solamente la restauración, hay que hacer una gran transformación. Esa transformación tiene un elemento anárquico dentro, que es la idea de una situación colapsista, una situación en la cual una gran catástrofe, una gran tensión va a producir algo mejor, porque la tesis central es que el centro no existe. Ya. Entonces, y eso habla con eso de que el centro no existe, hablaría con Kaiser y hablaría con Kast. Kaiser sería el apocalíptico renovador. Exacto. Y el otro es el restaurador, el orden perdido. Claro. Es el orden perdido. ¿Y qué es Evelyn Matei? Es la derecha institucional de toda la vida, clásica, la tradicional que está en todas partes, el Partido Popular en España. Es la derecha tradicional que tenía dentro de ella, por supuesto, estos otros grupos, pero que ahora se separaron, cuales homúnculos que nacen de tu propia criatura. Entonces aparecen estos, se separan, y los tres llegan a la candidatura, cosa que es inusual. Usualmente llega de la derecha a derecha, aparece una de estas versiones, o una combinación rara, qué sé yo, pero aquí se dieron las tres formulaciones, cosa que es completamente inédita, y los tres con posibilidades de pasar. Es una cosa espectacular. La encuesta La Cosa Nostra está revelando que Kast está con un 20,7%, Matei con un 18,3% y Kaiser lo sigue con un 16,7%. Pregunta, ¿idea mía o los votantes de Kaiser se considerarían como el voto obligatorio? A ver, no, hoy día lo que está pasando con la lucha de Kast y Kaiser es una lucha que tiene elementos del voto obligatorio, en el sentido de que allí están, por ejemplo, con Kaiser está mucha gente que estaba con Parisi. El negocio de los que dos... también era como voto obligatorio. Es que claro, es que lo de Parisi era... O sea, Kaiser se comió a Parisi, porque es un mejor apocalíptico. El apocalipsis que ofrece Parisi le faltó narrativa, ¿me entiendes? No es una historia bien contada. De hecho, Parisi, que siempre ha sido un buen candidato, en esta ocasión no tenía un buen discurso, tenía una cosa muy, muy sencilla, de eslóganes cortos, y no es el momento para eso. Tú necesitas contar una historia que haga sentido. Y en ese aspecto, claramente Kaiser
lo ha hecho muy bien. Entonces ya se comió ese voto que es más obligatorio. Lo que le está comiendo, lo que está haciendo crecer de nuevo a Kaiser, porque ya estuvo allí, es el votante de derecha histórico que está en fase, digo yo, lista del pueblo, Claro. en fase radicalizada y que no quiere a nadie que quiera negociar con otro del otro bando. Entonces, como Kast en un momento fue y trajo a un conjunto de personajes de Chile Vamos, y él pensaba que era una gran jugada, ese votante le dice, ¿pero por qué? Nosotros no somos eso. ¿Ya? Nos has prometido todo el tiempo que no vamos a hacer eso y ahora trae a estos tipos. En cambio, Kaiser insiste y no, yo no me muevo al centro, no me muevo al centro, y empezó a comerle votos en ese lugar. Entonces, el punto es que lo que a nosotros nos aparece es que la tasa de crecimiento de Kaiser, con la cierta estancamiento hacia abajo, pero con un estancamiento a la baja de Kast, hace que vayan a converger eventualmente en un puntaje determinado, cerca del 20%, y que ese puntaje es el lugar donde está, sí, y donde podría converger también, porque está subiendo muy lentamente, pero ha subido Evelyn Matei. Y por lo tanto podríamos tener un triple empate técnico. Espera. ¿Y qué significa esto? ¿Es síntoma de fortaleza o de división en la derecha? No, en primer lugar, si tú tienes 3 candidatos que tienen posibilidades de pasar, es porque es una competencia dura y que significa que el sector está en el marco de una lucha existencial. Pero no una crisis existencial, porque los 3 marcan 60. O sea, los 3 tienen un espacio a tal punto que Evelyn Matei logra tener 5 puntos más siempre que los otros 2 en segunda vuelta, porque ha logrado capturar una votación que no es de derecha. Claro. Entonces eso significa que el clima está de derecha porque hay una candidatura más de centro-derecha que logra capturar incluso en la centro-izquierda algo, ¿ya? Otra candidatura de derecha más radical y otra de derecha disruptiva, por lo tanto tienes todas las formas de aparición. Es una fortaleza, lo que pasa es que no hay un proyecto que pueda vertebrarlo. ¿Ya? Hay electores que pueden votar convergiendo, que no es lo mismo que tener un proyecto. ¿Ya? No hay ninguna de estas 3 derechas que uno pueda decir aquí hay un proyecto de salida. Eso está muy claro, y de cómo van a hacer confluir estos distintos proyectos. Alberto, ¿y tú crees que Kaiser pueda pasar a Evelyn Matei? Yo creo que Kaiser, yo insisto que van a llegar muy juntos y que lo más probable es que ahí haya que hacer mucha ingeniería de detalle. Es decir, en este momento para mí Kaiser tiene una probabilidad de ganar que hace un mes y medio era un 5%. Hoy día ya una probabilidad mucho más alta. La probabilidad de Kast, que estaba en un 70%, después estaba en 50% y ya ahora está, en 35%. Entonces claro, es una situación muy abierta, y lo de Evelyn Matei depende mucho del escenario de encuestas, a mi juicio. Miren esto. Depende mucho del escenario de encuestas. ¿De la construcción de ambiente? Claro, porque si los votantes perciben que Matei no está competitiva, no se van 1 o 2 puntos de Maine Nichols, 1 o 2 puntos de Jara a apoyar a Matei para luchar contra estos 2 de ultraderecha que podrían generar, porque ya tenías un temor con Kast en ciertos sectores, si aparecen los 2, tienes el doble de temor, y por tanto la probabilidad de que migren a Matei existe. Pero esa migración no es automática, es cuando tú dices, bueno, está a 2 puntos, está a 3 puntos, converjo hacia allá. Si las encuestas como Clima te están diciendo 7, 8 puntos de diferencia, entonces no vas a converger hacia allá. Entonces, por eso es tan interesante saber qué está imaginando la gente respecto a los puntajes. Y por eso en la próxima edición de La Cosa Nostra estamos midiendo, preguntándole a las personas en el fondo, pero ¿cuánto va a sacar este? ¿Cuánto va a sacar este? Ya para jugar a la A que sensación de apuesten proyección. Claro, porque ahí se juega, porque el voto La útil, cosa nostra bet. claro, exactamente, porque la gracia de esto es que las personas van a tomar la decisión a partir de lo que la imagen que se hicieron ellos. Y como las encuestas están todas diciendo cosas, estamos diciendo cosas distintas, la mía es la más distinta de todas, pero están diciendo cosas distintas, bueno, entonces hay confusión. Pero hay que ser justo. Es verdad que La Cosa Nostra es la más distinta de todas, tiene un prestigio construido por el track record, pero lentamente
las encuestas empiezan a hablar. Si uno ve en el tiempo, empiezan a converger en resultados parecidos o en escenarios que por lo menos uno puede decir solidifican a ciertos candidatos. Sí. Ahora, me interesa mucho, permítanme, amigo, amiga, conversar con Alberto Mayor del fenómeno Kaiser. Porque he tenido la experiencia de seguir algo que en el mundo de Jara se hizo mal y en el mundo de Kaiser se hizo muy bien. No sé si has visto la gira en el bus. Sí. Ya. La gira de bus de Jara te canta de buena manera en la franja. Sí. Es gracioso porque en la franja vemos de que llenó y que estuvo presente. Sí. Pero en la era de las redes sociales hace lo mismo Kaiser y lo transmite en tiempo real con un youtuber que se llama La Mano Invisible. Que Buen nombre. Qué bueno, Buen y el nombre, libertario, buen nombre, el buen pelado nombre. keto. No, y odia a todos. Es una cultura y va con Cristian Lavey Jr. Es como ver una sitcom. Durante el fin de semana fui adicto a esa sitcom. Mi mujer me paraba y me decía, ¿pero qué haces viendo esto de nuevo? El sábado en la tarde, tirado en el sofá, mirando, mira, van en un buen vivo. Es como Gran Hermano. Y a ellos les gusta el Gran Hermano. Sí, claro. Por 1984 de referencia. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que Kaiser no solamente ha sido un disruptivo, sino que ha sido original en su parada. Habla como un luchador de la lucha libre. Exacto. Siempre dobla la apuesta. Tira Thunderstruck de fondo de AC/DC y fuego artificial. Es muy americano. Es como Pepsi cuando decía el auténtico sabor americano. Es que, a ver, lo que tú dices, eso es una campaña. El problema es que no hemos tenido campañas en esta ocasión. Una campaña es una persona que establece cuál es su personaje matriz. Detrás por supuesto, ese personaje matriz no aparece. La versión ridícula es cuando tú te disfrazas del personaje matriz. ¿Ya? Pero detrás de eso hay un espíritu que tú tienes que ocupar, y los mejores espíritus que existen son aquellos que ya han tenido personajes en el mundo masivo. Entonces tú dices, no, yo voy a ser más el Hombre Araña, o voy a ser más lo que hizo Gast en su momento, ¿ya? con la lógica del superhéroe norteamericano, ¿ya? Entonces, tú vas construyendo y esa es tu forma de comportamiento. Tú construyes eso para ese camino. Bueno, digamos que ahora Janet Jara es Bachelet. Claro. Ese es su arquetipo. Claro, exactamente. Toca el pecho. Pero es que el problema que había con eso es que ese arquetipo ya perdía. Claro. O sea, elegiste un buen arquetipo, pero un arquetipo que pierde. Entonces O por lo menos asegura los votos de izquierda. Sí, pero ese es un objetivo. Tú podrías haberlo usado un mes, ese arquetipo, y después tenías que migrar a algo pop que construya una nueva narrativa y que sea coherente con lo que tú estás diciendo, que tenga esta gracia. Lo que está haciendo Kaiser efectivamente es, primero, demostrar que vale la pena luchar, porque él estaba muy abajo. Entonces, era el típico candidato que está listo para que se lo coman. Y sí. Claro, porque tú tienes 8 puntos y los otros de arriba están peleando el paso a la segunda vuelta, ¿ya? Y tienen el doble que tú o el triple que tú en un momento determinado, ¿ya? Y resulta que tú tienes que defender tu posición. Muchos habrían tomado una decisión más defensiva y él salió a avanzar sin atacar a lo loco. Sin esta cosa que no sirve de nada, que tú llegas y barres con todo el escenario, ¿no? Eso no funciona, ¿ya? Lo que funciona, el candidato que es luchador no es el equivalente al atentado en el colegio norteamericano con un desquiciado. No, Claro. eso no es. Es alguien que llega y elige un rival, ¿ya? Y elige un mensaje, y ese mensaje te dice el rival. Entonces, está muy bien construido, efectivamente. Efectivamente, yo creo que lo que pasó con Janet Jara es que los eventos fueron muy sólidos, muy buenos, pero no se hizo la gestión, además, que se puede hacer. Es fácil de hacer. Tú vas a los canales de televisión y le dices, quiero mis minutos. Le voy a mandar yo el material todos los días.
Claro, ¿no? sí, hay algo que los periodistas agradecen siempre es que se les haga Pero además porque el periodista no documento. tiene gente en el lugar, por lo tanto, efectivamente, Claro. tú tienes que mandárselo, pero tienes que mandárselo a tiempo, tienes que mandárselo en un buen formato, ¿ya? Y no pensando en que esto es cine para la franja, porque efectivamente tienes un día a día que tienes que mostrar que estuvo de viaje. Porque si no, tú después ves la franja y dices, ah, estuvo de viaje, pero no sabes si fue un día, 2 días. Si es una larga gira, el resto del país no se entera. No, cada transmisión de Kaiser deben tener 10.000 personas viendo, de entre 2.000 y 10.000, depende del día y el canal. ¿Y qué pasa con los candidatos de margen, por ejemplo, con Artés, Meo, Mike Nichols? Bueno, Mike Nichols ya está en un estado intermedio. Él capturó una votación que es interesante, tiene cerca de 5 puntos. Es un candidato a ser absorbido por Matei, ¿sí? ¿Ya? Porque acercándose a la elección, ese voto más moderado podría irse a una candidatura que está disputando y no a una candidatura que está muy abajo. Por ejemplo, ahí tenemos un caso emblemático de una figura con alta probabilidad de crecimiento, como Jairo Mike Nichols, que podría haberse metido, a mi juicio, en el nivel de los 15-20% por su historia y por la vinculación con Bielsa. ¿Ya? Que le tiró un mensajito de audio. Pero con eso, con eso lo hacía todo. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú te fijas, nosotros lo veíamos en la encuesta. Vino el debate, no solo sube, sino que mejora sus atributos. Pasa el tiempo, sigue subiendo en voto, pero empeoran sus atributos porque desaparece de escena. Entonces no ha sabido mantener la tensión dramática de una candidatura, de que todos los días estás allí. Entonces, claro, frente a esa situación, va a llegar al siguiente debate, va a tener de nuevo una oportunidad y después se verá si esos votos se quedan con él o migran a otro lugar. En tu informe señalas que el próximo debate presidencial podría modificar el escenario en 15 a 20 días. ¿Quiénes tienen más que perder o ganar en este espacio de exposición mediática? Que es el debate de Canal 13. Sí. A ver, lo que pasa es que hoy día el que tiene mucho que perder es Kast, porque Kast estaba hace 2 meses garantizado, ¿ya?, para ganar y pasar a segunda vuelta, y hoy día está en disputa. Y él y su territorio no son los debates. ¿Ya? Ninguna cosa que requiera cintura, enganche, diríamos futbolísticamente, que requiera pasarse a uno, ¿ya?, le sirve a Kast. Pasa un fenómeno que es que Kast es mejor como concepto que como él mismo. Lo que pasa Corre es que, mejor. es que él ha trabajado bien sus candidaturas, pero él no es un buen candidato, que son cosas diferentes. No es carismático. No, muy lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero además, lo que te digo, es inadaptativo. Entonces, no tiene capacidad de cambiar de posición en la cancha. Yo me acuerdo, este es un homenaje a Luchito Murri, ¿no? Lucho Murri, un jugador de la U, ¿ya? Lucho Murri, como que en agosto, o sea, cuando ya la temporada ya estaba en tierra derecha, recién podía enganchar. O sea, recién podía pasarse a alguien con un dribbling, ¿ya? Recién. Porque no era flexible de cadera, ¿no? Entonces ese jugador que le cuesta ese proceso de adaptación de posición en la cancha, naturalmente es complicado para él cuando tú vas a un debate, porque hay mucho fuego que llega de distintas partes, hay jugadores pequeños que te van dando, ¿ya? No sabes si responder o no responder. Entonces, si él va con un libreto muy simple, va en línea recta, pero se mantiene solamente, y si le llega un golpe fuerte, bueno, va a ser complejo. Entonces, en el fondo, ahí el que más puede perder es Kast. Los que más pueden ganar siempre son los más pequeños, ¿ya? Y el que tiene, si fuéramos a las apuestas, sin duda el que tendría las mejores apuestas va a ser Kaiser, porque ya le fue bien en el primero, ¿ya? Y no hay ninguna razón para que no le vaya bien en el segundo. Jara puede no tener un buen debate, pero su porcentaje no se va a mover mucho. Se puede mover 1 o 2 puntos. No sé si coincides conmigo. Lo que acá vemos es que Jara ya hizo su primaria. Sí. Solo ha solidificado, incluso crecido. Sí. Como acostumbró a su electorado de que estaba allí. Y su campaña, si tú ves la franja, que quiero tu lectura, lo que hace es subrayar
cosas que ha planteado. Con videos, con esta dinámica de representar a la gente, de la mano en el pecho, de tranquilizar el tema económico. Todos los mensajes son, incluso podríamos llegar a decir que todos los mensajes tienden a ser tranquilizadores. ¿Cachai? Como a su audiencia. La franja del no. La franja no. El resto de las franjas está la franja de Kast, que básicamente no se toma en serio. No, como que de alguna manera ocupa esto como otra central de memes para TikTok. No me he visto más allá de una pieza donde es muy raro, parece que estuviera en un motel muy oscuro con unos televisores de fondo, hablándole a una persona que estaría sin ropa frente a él. Esa, la pieza del motel, yo le digo esa. Y que como que está el frente tuyo haciéndote algo. Oye, ¿sabes a qué me recuerde? A los comerciales de Lice. Verdad, también. También van en esa línea. Pero es como que trata de tener una intimidad y retarte a la vez. Sí. No, rarísimo. Es rarísimo. Esta pieza es rarísima. Rarísima. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que la franja de Kast no... La franja de Kast complementa el resto de su relato. La de Kaiser es Kaiser hablando libremente, como lo hace en Radio El Conquistador. La de Artés es testimonial, la de Harold es confusa y la de Parisi a mí me gusta de Parisi es la mejor. Sí, siempre las franjas de Parisi son buenas, siempre porque son simples, directas, épicas. Ahí te demuestra que tener una súper buena canción, ¿ya?, es igual a tener una música que tú lo sacáis gratis de internet, que es épica. Para que tu canción sea diferencial, tiene que ser no muy buena. Tiene que ser extraordinaria. Sí. Ah, claro. O darte cringe. Claro, exactamente. Exactamente. También pero ojalá que sea extraordinaria, si no, pon cualquier cosa que sea atractiva y que la gente está acostumbrada a escuchar con música épica. Lo de Harold es impactante porque hay una cosa que es simple. Un candidato nuevo necesita presentarse. Tu primer día es una obra de teatro en la cual eres presentado. Los que se presentan bien no se presentan directamente, por supuesto. No dicen, hola, soy tanto y hago tal cosa. No, eso no sirve, ¿ya? Te presentas como en una obra de teatro, donde la situación te presenta, ¿ya? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que Harold May Nichols tomó la decisión, esta es como la típica decisión de la gente que quiere demostrar que su ambición no es personal, ¿ya?, que es no salir en su franja, ¿ya?, no aparecer, que su cara no aparezca en su franja. Cuando lo único que tienes que hacer cuando tienes una franja, que además te va a costar 100 millones de pesos, ¿ya?, hacerla, ¿ya?, tienes que aparecer mucho. ¿Tú crees que fue una buena decisión considerando que Mike Nichols no tiene tanto apoyo, a diferencia de los demás candidatos? No, él tendría que aparecer un montón, cara todo el rato, aquí hablando. De verdad, no se le reconoce. Claro, puede ser una franja de otra persona. Eso no te puede pasar cuando eres un candidato nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mejor franja, como llamativo, como qué sé yo, es la de Parisi, pero una buena franja en realidad es la franja que da el mensaje que a ti te va a producir votos. Entonces, ese es el punto de fondo. Y el punto de fondo es que ese mensaje de Parisi quedó fuera de juego por la emergencia de Kaiser. Y por tanto, en ese contexto, lo que está haciendo Parisi es simplemente una buena pieza. Claro, pero que además responde a todos los miedos que hay sobre él. No va a poder gobernar, se pone gobernando. Claro, pero es que la campaña respuesta no funciona. La campaña que funciona es aquella que calma los miedos, pero que tu punto más alto lo eleva. Claro. O sea, la gracia de Parisi es que era el bombalet de la economía y no hay nada de bombalet en su campaña. Es verdad. Entonces, si él tuviera la pizarra... Diluyó Claro. la espectacularidad del panelista televisivo. Y que él y su fuerte era la economía. ¿Y qué opinas de Meo, por otra parte, de las polémicas relacionadas? Es que yo creo que la campaña de Meo no encontró su corazón en ningún momento. En ningún momento porque Marco tenía que construir todo desde el principio. Esta cosa de estar metido en unos juicios, qué sé yo, produce un efecto sobre tus atributos
muy complicado. Entonces tienes que partir un poco, no de cero, antes que el cero. Entonces tienes que construir qué personaje quieres ser. Y ese personaje no es ser el chistoso, porque aunque sea chistoso, que es una gran virtud que tiene Marco, la verdad es que la gente, cuando alguien estuvo metido en temas judiciales, no le parece bien el chistoso. Porque me tiene que demostrar que puedo confiar. Entonces tienes que partir con otros lugares. Tienes que lograr explicar hace un año, ¿ya? Que efectivamente tú vivías de tu trabajo y no eras mantenido. Tenías que explicar una serie de cosas previas. O sea, el problema de Meo es sus fantasmas. El problema de él es que no se hizo cargo de los problemas que ya tenía antes y de esa mochila muy pesada que tenía que lograr liberar, y después de liberarla tenía que tener un proyecto, como tuvo en su primera campaña, con un conjunto de ideas, algunas que fueron polémicas, algunos que generaron problemas, pero que tenía un proyecto. Entonces, y eso lo dejó de lado, tratando de presentarse él y de volver a tener, entonces ir a la lucha. Tú no puedes ir a la lucha con los periodistas. Puede ocurrir que una vez hagas una batalla con un periodista que te está yendo, se pasó de la raya, digamos, pero no conviene. ¿Por qué crees que no conviene? Igual yo me he dado cuenta del fenómeno que generan las redes sociales, que la gente le aplaude. Sí, pero eso no sirve de nada. No produce ni un voto. Porque el mediador simbólico del espectador con el entrevistado es el conductor. El conductor es la sociedad. Entonces tú peleas con el conductor. ¿Ya? Claro, si te peleas con Neme, claro, no te juega. Entonces tú tienes que ir y puedes pelear con uno que te dio 2 o 3 veces explicando muy claramente que te ha molestado esto, esto y esto, ¿ya? Dejándolo fuera de juego porque no está representando el sentido común. Pero lo normal, mira, hay un ejercicio súper simple. Tú, por ejemplo, explicas algo. A mí me pasa mucho como persona que explica datos y qué sé yo. Tú explicas algo. El conductor te dice, no te entendí muy bien. Tú sales a la calle y todos te dicen, oye, no se entendió. Ah, bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, de que en realidad hay un fenómeno. No quiero acá que el público se sienta disminuido, pero muchas veces nosotros, si decimos hay un problema, la gente dice sí, hay un problema. Sí, hay un problema, exacto. Es como la dinámica es medio tabula rasa. Es que el conductor puede dibujar realidad. O sea, por eso los medios construyen realidad. El conductor es un neutro. Entonces, como es un neutro, tú estás con la guardia baja. Claro. Entonces, es el efecto tele. El efecto televisión es que uno le puede encontrar cualquier historia. Y el efecto redes sociales es lo mismo, te puede encontrar cualquier historia y tú decís, o sea, ¿cómo es que se llama la señora supuestamente de este país falso y qué sé yo, que llegó ahora en redes sociales, andaba circulando una señora que llegó supuestamente a alguna policía fronteriza y aparece con un pasaporte con muchos países, pero que viene de un país que nadie conoce. Claro. ¿Ya? Bueno, esta historia es falsa, ¿ya? Pero habiendo imágenes, que ahora se hacen con inteligencia artificial y todo, habiendo imágenes y habiendo todo, es verosímil y tú dices, bueno, tengo que verificar si esta noticia existe. Claro, ¿Ya? ahí está, de Terence. Torenza. De Torenza. Ahí está la historia. Claro, esa es la historia. Oye, no puedo dejar de pedirte un minuto más, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta tenerte y escucharte. Ocurre que el 18 de octubre de esta elección es completamente distinto al 18 de octubre de la elección pasada. Absolutamente distinto. Sí. Cambiaron los sentidos, los candidatos que están presentes en su mayoría son críticos, cosa que no había pasado antes. Yo no puedo olvidar las franjas de la lista del pueblo, es una cosa increíble. Sí. Son material de museo. Hay que hacer un gran museo audiovisual de todo eso. Pero lo que tengo la sensación es que hay una pulsión en la cual no cayó Jara, y yo creo que fue lo más genial de la franja el fin de semana. Ella habló del tema, por supuesto, y reaccionó al discurso de los candidatos de competencia, pero no lo puso. Sin embargo, hay buena parte de la izquierda que vuelve a todo esto, ya sea a través de podcasts, documentales, y vuelve a poner el tema del 18 de octubre al medio y no se da cuenta del daño que le hace a la campaña. ¿Es real eso? Como que no entienden de que como que ellos creen que ganaron algo, pero se perdió.
Porque, por desgracia, más allá de que del lado que tú estuvieses, hay algo que es concreto. Ganó el rechazo, perdió el proyecto. Exacto. Entonces hay un duelo no solucionado. Por supuesto. No, por supuesto. Hay un izquierda. problema. Claro, porque en el fondo no entender que el partido era el partido completo, que lo podías perder y si te hacen no un gol en el último minuto, sino que en los últimos 3 minutos te hacen 3 goles, ¿ya? Y quedas completamente fuera, no puedes ir a decir que no, que esto no ocurrió. Esto ocurrió. No puedes decir que esto ocurrió solamente porque hay trampas. No, o sea, porque además no es verdad, porque además hubo alarmas, hubo mucha gente, me incluyo, que contactó a gente de la Convención Constitucional para decirle, oye, enero, no estoy hablando de junio, julio, no, enero, todavía se podía dar vuelta a todo, ¿ya? Y no había caso. Yo hablaba con los asesores y los asesores de gente muy radical, que los asesores naturalmente son normalmente más radicales, me decían, no, mi jefe está loco. Eso pasaba. Claro. Y ahora, quiero tomar un segundo punto. Lo más loco es que hubo un proyecto equivalente al que tiene Kast, que se le presentó al país, con sus jugadores. Sí, Y ese proyecto se rechazó, sí. que es la segundo round del en contra. Y la izquierda no ha sido capaz Totalmente. de tomar eso a su favor, sino que vuelve a llorar sobre el primer proceso, en vez de ser inteligentes, cosa que carecen, y no, Total. y no decir, oye, pero si la gente ya rechazó al proyecto de Kast, rechazó al proyecto del profesor Silva, rechazó eso. La izquierda no se da cuenta, no se da por aludida y sigue haciendo animitas sobre un primer proceso que termina hoy en una situación que vamos a ver en los próximos meses cómo decanta. Un amigo que jugaba fútbol en las inferiores y era titular de un equipo importante en Chile, me decía que en un momento él tuvo problemas con el camarín, y entonces cuando hacía los goles estaba obligado a celebrar. Y eso es muy interesante, estás obligado a celebrar. Te enseñan desde pequeño que no hay gol sin celebración. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Pamela Giles cuando se queda ella con los retiros, que no era cosa de ella? ¿Ya? Pamela Giles no tenía nada que ver con la creación del tema de los retiros. Claro. ¿Ya? Pero Pamela Giles es la que celebra el gol cuando se gana. Y como celebra el gol, se queda con el concepto. Bueno, ese proceso de celebrar, ¿ya? La izquierda, avergonzada por su proceso anterior o enojada porque el proceso anterior debió haber fructificado, no fue capaz de decir, miren, está bien, nosotros nos equivocamos, pero miren ustedes, tuvieron una oportunidad más fácil, con un comité técnico previo, donde había un acuerdo nacional respecto a que ese texto era viable, ¿ya? Y ustedes lo fueron entorpeciendo hasta hacerlo caer. No fueron capaces. O sea, Lo ok, único que lo han dicho son la gente de Matei. es increíble, es increíble. Yo, la verdad, a mí, como me dijo un pariente mío, me dijo, a propósito de ver estas piezas el fin de semana y avanzando la semana, son adictos a perder. Sí, pues. Es que se produce esa situación cuando una de las razones por las cuales me parecía importante hacer los seminarios que siempre hemos hecho, que lo hacemos con Darío, ¿ya? Es justamente entender que no tiene ninguna virtud particular perder. Que es cierto que en la historia, aquí hay un cristianismo político muy fuerte en esto, ¿ya? Bueno. Pero resulta que la jugada de perder para ganar es una jugada muy sofisticada que muy pocos en la historia han logrado que exista. Muy, muy pocos. Y ninguno de ellos la disfrutó en vida. Es verdad. No, sí, la conclusión es, a mí me llamó la atención del fin de semana que todos hablaban del 18 de octubre y el primer proceso constitucional. Pero ni siquiera la izquierda habló del segundo, que tiene características igualmente refundacionales. Es más, va un poco más allá. O sea, Era más radical. Tomaba otros elementos. Y en el medio de eso, no logran decir el en contra fue nuestro motivo para ponernos contra la posibilidad de que se cayera la democracia. No lo hicieron. Se les olvidó, pero para hacer animitas son mandados a hacer. exactamente, pero es que ese es el problema, porque finalmente, además, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué había que trabajarlo lingüísticamente?
porque el segundo proceso no tenía una imagen emblemática de lo que era su proceso de decadencia. ¿Ya? No tenía a los disfraces dentro del salón. Pero tenía el profesor Silva, que por lo menos es un llamativo. Pero un tipo comunicacionalmente talentoso, es un tipo o sea, es una persona del ámbito político. Es más, le decimos el profesor Silva, que es un truco del marketing. Que es fantástico lo que lo logrado. Además que el profesor de derecha, o sea, en un ambiente donde el mundo del profesor está muy significado por la izquierda, es una jugada extraordinaria. O sea, al contrario, es una súper jugada. Pero pierden, teniendo todo a favor. Incluso la estructura de los medios. Tienen muchas cosas a favor. Lo pierden completamente. Y es un motivo muy claro, pero como supone decirse, perdieron igual que nosotros, porque este afán de perder va acompañado del hecho de no querer decir que se perdió. Claro. O sea, es una enfermedad doble, porque es ir a jugar a perder, pero como lo consideras un mal elemento comunicacional, después te quedas callado en vez de decir, o te inventas esta cosa y que trataste de instalar internacionalmente. A mí me da vergüenza. O sea, pero mira, es tan loco, esto para redondear, que acá se produjo una constitucast, como manifestarlo. Es equivalente a que el pelado vaya de presidente y nadie diga nada. Bueno, a ver, si yo me acuerdo la primera vez que estuve con Johannes Kaiser en Sin Filtro, que fue un viaje y me dijeron, no, y pues ven, ya fui. No conocía a Sin Filtro, además, no tenía idea. Y tengo a Kaiser delante, que me pareció súper simpático y comunicacionalmente espectacular. Y yo le digo, pero disculpa, lo tuyo es la lista del pueblo al revés. ¿Ya? Entonces, no, eso nada que ver, ¿cómo es posible? ¿Qué sé yo? Y la gente que estaba al lado, de derecha, lo mira y le dice, es cierto, le dicen, es la lista del pueblo. Entonces, tú te das cuenta de que efectivamente hay esta pulsión, está por todos lados, pero en el fondo los aprendizajes políticos, ¿cuál es la gracia de Kaiser? Que Kaiser entendió por dónde jugaba este camino de manera tal de que fuera viable para tener un electorado más amplio. Profesor Mayor, próxima entrega de La Cosa Nostra trae proyección, va a ser La Cosa Nostra Bet. No, vamos a ir con todo y vamos a estar justo en la veda, vamos a entregar justo en la veda, así es que... Hay que buscar nombres para hacerle como que la gente como nombres de personajes de Disney. Sí, vamos a hacer de todo para eso, pero ojo, revisé la ley. Hay espacio. Echa la ley y echa la trampa. No, pero es un derecho ocupar la ley para eso. Si no, la idea no es incidir en el electorado, pero por favor. Muchas gracias, querido Alberto, por esta conversación. Vamos a estar atentos. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.